Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos, los extrañé hace 8 días. Pero estaba de vacaciones. Pero de todos modos los extrañé. Vino mi hija mayor de Monterrey y aproveché para estar unos días con ella. Y aparte, el domingo pasado mi única hermana que me queda cumplió 80 años y se festejó y estuve con ella muy contento. Pero siempre así como que el corazón se divide, ¿no? Una parte estaba allá y otra parte estaba aquí. Y estaba a cierta hora pensando, ha de estar predicando Memo, ¿no? Y así, han de estar cantando y... En fin. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 43. Vamos a leer del verso 14 al 21. Y después de esto te invito a orar para poner esta enseñanza en las manos de Dios. Dice así: así dice Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: por ustedes envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, santo suyo, creador de Israel, su rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados, o pabilo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Oremos. Señor, estamos en los comienzos de un nuevo año. En nuestros corazones hay expectativa, hay propósitos, hay anhelos y quizás en algunos temores, porque al mirar hacia atrás puede ser que esto nos detenga y seamos nosotros mismos un estorbo para que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Pero quita todo temor, Señor, quita todo peso que nos impida caminar con ligereza, quita pecado y déjanos encajar en tu perfecta voluntad. Tú tienes cosas nuevas para nosotros. Déjanos verlas y déjanos hacerlas, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Segundo domingo del año. ¿Cuántos hicieron propósitos de año nuevo? ¿No? Solo Andrea. O sea, nadie piensa leer la Biblia este año. ¿No? ¿Se han propuesto eso, leerla en este año? A ver, es un propósito. Beto oró por los que no tienen trabajo. Los que no trabajan, ¿cuántos piensan trabajar? ¿No, verdad? Hija. Los que no se han casado, ¿cuántos se piensan casar este año? Cobardes. ¿Sí? Bueno, pues aunque no lo quieran admitir, ¿sí? Casi siempre el cierre de un año, de una década, de alguna fecha importante, nos lleva a pensar en algo más adelante. ¿Queremos olvidar lo que queda atrás?
¿sí? Si no hemos cumplido con las expectativas que tuvimos y queremos hacia adelante proponernos hacer las cosas que no hemos podido. Cuídense del 21 de enero. Es el día más oscuro, según las estadísticas, en todo el mundo. El día más triste. Porque según las estadísticas dicen que todos los propósitos de Año Nuevo, el día 21 se acabaron. Porque para que se haga un hábito, una costumbre, necesitas cuando menos 21 días de practicarlo diario. Y 3 meses de seguirlo haciendo, porque lo que puedas conseguir en 21 días, en un día que lo dejes de hacer, se acabó. Y fíjate, déjame releer el verso 19. Dice Dios, he aquí, yo hago cosas nuevas. Si algo tiene el Señor, es que todo lo que Él toca, lo crea de nuevo. La Biblia empieza con una declaración de la creación de Dios y termina con otra creación de cielos nuevos y tierra nueva. Así empieza la Biblia. En el principio Dios creó. ¿Sí? Y llega un momento en que, si pusiste atención a la lectura, fíjate todos los títulos que el profeta Isaías le da a Dios, o el mismo Dios se da a sí mismo, porque dice, así dice el Señor, Redentor tuyo. A ti y a mí Dios nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha liberado de la prisión en la que estábamos. Él es el Santo de Israel. Y dice, y cantábamos hace rato, ¿saben qué hizo? Dicen que esta parte de Isaías, algunos creen que no la escribió Isaías, porque se escribió mucho tiempo después, cuando el pueblo regresó de la cautividad. Pero los que sí creemos que la escribió Isaías, es que el Espíritu de Dios inspiró a Isaías para hablar acerca de las cosas que aún no vio él, pero que se iban a cumplir, que se llaman profecías. Y entonces dice Dios, por ustedes yo envié a Babilonia e hice descender, dice, como fugitivos a todos los babilonios, a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Fíjense. Y después les va a hacer una remembranza y les vuelve a decir otras cosas. El Señor dice, yo soy el santo de ustedes, soy el creador de ustedes de Israel, soy su rey. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Dios, a Jesús como rey? ¿De verdad? ¿Sí está reinando Dios sobre tu vida? Pues Él nos lo recuerda, yo soy su rey. Y ese rey ha hecho maravillas, dice, así hizo el Señor. ¿Saben qué hizo Dios? Dice, Él abrió camino en el mar. ¿Cuándo pasó esto? Cuando sacó a su pueblo de la cautividad o en el éxodo de Egipto, llegaron al Mar Rojo y el mar se abrió y el pueblo pasó por tierra seca. Dice, Él abrió un camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Él sacó el carro y el caballo del faraón, ¿sí? Y con toda su fuerza que traían y cayeron juntamente para no levantarse. Perecen o fenecen, ¿sí? Y quedan como un pabilo apagado. Pero ¿sabes qué dice Dios de todo eso? Dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. Lo dice en este contexto, no de que no recordemos los favores de Dios, sino de que a veces nos quedamos anclados en lo que Dios hizo hace muchos años y ya no estamos viendo hacia adelante. Ya nos olvidamos de lo que Dios puede seguir haciendo. Sí, sí, fue Dios poderoso atrás, pero ese Dios no ha cambiado. Y sigue haciendo cosas maravillosas. Por eso después dice, yo voy a hacer cosas nuevas. Ya eso ya lo hice en el pasado, pero ahora voy a hacer cosas nuevas. Y van a ver que pronto saldrá a la luz. ¿Quieren conocer?
Bueno, dice, otra vez dice Dios, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Qué te parece más maravilloso? ¿Que Dios haya abierto el mar y formó tierra seca? ¿O que en la tierra seca haga ríos? Las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas son maravillosas. ¿Saben que ahora el pueblo de Israel, en la tierra en la que vive, era un desierto? No daba nada, tierra árida, seca. Y Dios prometió y cumplió. Ahora es uno de los mayores productores de ciertos frutos que exporta a todo el mundo, del desierto, donde Dios abrió ríos. Se lo prometió a su pueblo. Está abriendo caminos. Se ha hecho un vergel del desierto. ¿Sí? ¿Nos sorprende? Debería y no. Debería sorprendernos porque esas cosas que Dios hace, nosotros deberíamos estar maravillados de todo lo que hace. Pero no debería sorprendernos porque tenemos un Dios todopoderoso, que no hay nada que no pueda hacer. Pero ahora, déjenme ahora aplicarlo para acá. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? No me digan. Mira. Por supuesto que en el momento en que tú y yo nos convertimos, Dios hizo el milagro más maravilloso. Pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz, ¿sí? Pasamos de ser criaturas a ser hijos, y ese milagro a veces no es visible a los ojos humanos, pero dice la Biblia que en ese momento hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y hay más fiesta que por 99 justos. Y se ha hecho un milagro y empieza, digamos, una nueva etapa en nuestra vida, como cuando empieza un nuevo año, una nueva década, una nueva vida cuando nace un bebé. ¿Sí? Y empezamos a ver los frutos de eso. El miércoles los que vinieron al estudio, Beto nos decía, cuando él se convirtió, y todo lo que empezó a hacer y con todos los que compartió y decía después, pero ahora ya no lo hago como lo hice antes. ¿Te has dado cuenta que a veces empieza nuestra vida, ¿sí? Cuando nos convertimos, con una algarabía, con un gozo, pero que poco a poco como que se va apagando, va menguando, y de repente ya nos vemos en una rutina que nos envuelve y ya no avanzamos más? Quiero que me acompañes al libro de Esdras. Hace tiempo estudiamos este libro. Los primeros 2 capítulos nos habla de una genealogía de aquellos que retornaron de la cautividad de Babilonia, cuando Dios, a través de su ungido Ciro, un rey persa, ¿sí?, él levanta un decreto y dice a los judíos: regresen ya a Jerusalén, vayan y reconstruyan su templo. Después de estar alrededor de unos 55 años en la cautividad. Acuérdense que se había profetizado que el pueblo de Israel o de Judá iba a estar 70 años en la cautividad, pero llevaban nada más como 55. Y entonces este rey Ciro les da permiso de regresar, y hay un contingente de judíos que estaban en Babilonia, cautivos, y regresan a Jerusalén alrededor de 52,000 judíos. Y ahí en los 2 primeros capítulos pueden empezar a leer las listas de todos los judíos, las familias que regresaron. Luego dice, fueron 42,000 y pico los que regresaron, más los que estos, cuando tú haces la suma son 52,000 los que regresaron. Y en el capítulo 3 empieza la reconstrucción o la restauración del templo. Imagínense, era una ciudad que había sido devastada, destruida,
por Babilonia. ¿Sí? Había escombros. ¿Te acuerdas de las escenas que vimos aquí en el 17 y en el 85 cuando los terremotos, cómo se veía? Pues para que te des una idea, la ciudad estaba devastada, ruinas. Y llegan los 52,000 y encuentran la ciudad destruida. Les llevó un tiempo estar quitando todos los escombros. Y dice el capítulo 3, cuando llega el mes séptimo, estaban los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades y se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. No les voy a leer todo porque es largo. Y entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, que era el sacerdote, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Lo primero que hicieron en restaurar en el templo fue el sacrificio, el altar de los holocaustos, que era lo primero que había en el templo y lo que primero que había en el tabernáculo. Había que entrar por medio de un sacrificio a la presencia de Dios. Levantan eso, ¿sí?, y hacen sacrificios, hay gozo, hay algarabía, porque empezó la reconstrucción. Pasados unos meses, quitaron todos los escombros y echaron los cimientos del templo. Pero cuando echaron los cimientos, llegaron algunos que se hacían llamar hermanos de ellos y les dijeron: queremos participar en la reconstrucción. Denos permiso. Y dijeron: no, ustedes no. Y empezaron a tener oposición, enemigos, y los enemigos enviaron cartas a los reyes persas para que detuvieran la obra, argumentando que ellos iban a rebelarse una vez que reconstruyeran su templo y no iban a pagar impuestos, y se no los deje continuar con su obra. Y el rey manda y dice: suspendan la obra. Y la obra de reconstrucción se suspendió. Déjame darle esta aplicación. En nuestras vidas, cuando nos convertimos, empieza la reconstrucción de nuestro templo. ¿Sí? Empezamos a reconstruir nuestras vidas. Algunos venimos de la drogadicción, otros del alcoholismo. ¿Sí? Algunos ya no se nos ven las huellas, a otros se les quedaron para siempre. ¿Sí? Sí, ya te quedó el cuerpo abotagado. Ya aunque hace 20 años que no tomas, la gente te ve y dices: tú eres alcohólico, ¿verdad? ¿O no? En Alcohólicos Anónimos hay algo que ellos le llaman así a ellos mismos, dice algo que se le llama el rebote. ¿Saben qué es el rebote? Cuando de repente dan como el viejazo y se les ve todos los estragos de lo que el alcohol les hizo durante años, aunque creían que no les hacía nada. Ellos decían, los alcohólicos: es que yo me conservo en alcohol. No, se ven los estragos, como aquel que llevó una vida disipada. ¿Sabes qué? La factura se paga. ¿Sí? Los que están enfermos, ¿sí?, en una edad avanzada, es que quizás porque descuidaron su cuerpo, creen que nada más hacía daño el alcohol y las drogas. ¿Y cuánto comías? ¿Cuánta grasa? ¿Cuántos taquitos te echabas? ¿Sí? Y entonces te conviertes y empieza la reconstrucción, si empiezas a considerar y empiezas a dejar cosas y le echas muchas ganas a tu nueva vida. Pero tenemos un enemigo de nuestras almas, se llama Satanás. Y Satanás nos odia. Y si puede, nos va a matar. Y va a haber oposición para esta nueva criatura que nació, y para esa reconstrucción que tenemos que hacer de nuestras propias vidas, va a haber oposición. Y a veces Dios va a usar hasta nuestros familiares más cercanos para esa oposición. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, cuando se convirtieron y llegaron a su casa, a decirles, dicen: ay, mi hijo hubiera preferido cualquier cosa que te hicieras, aleluya. Yo te prefería mejor borracho que aleluyo. Y los de nuestra casa se oponen, aunque estén viendo palpable el cambio. Ya no toma, ya no fuma, ya no se alcoholiza,
ya no se droga, ya no anda con mujeres, ya no engaña a su mujer, ya no le pega a su mujer, ya... todo menos aleluya. Y se van a oponer. A veces puede ser, dice la Biblia, ten cuidado de la que duerme contigo. Por eso Memo dice, mejor así solo. Pero entonces, como él sabe Biblia, me la revira y dice, son mejor dos que uno. Dice, ¿por qué? Ay del solo, ¿cómo se calentará? ¿No? Entonces, ¿ya viste, Memo? Con una almohadita, dicen. Y entonces comienza esa restauración, se suspende. Ahora te voy a hacer una pregunta. Tú, ahí respóndete, ¿tú sabes cuántos años tienes de creyente? ¿Has suspendido tu obra? ¿Has nada más envejecido en el evangelio en lugar de haber crecido? Una cosa es envejecer y otra es crecer. Han pasado años y años y tú estás estancado, y el estancamiento a la larga significa retroceso. Cuando alguien se estanca, porque a lo mejor llegaste junto con otro hermano a la congregación y tú te estancaste, y el hermano después de 10 años ya es pastor, y tú retrocediste. Y estás más preocupado en otras cosas. Oh, sí, tienes un buen trabajo, por supuesto. Ya te compraste tu casa. ¿Sí? Y estás haciendo muchas cosas nuevas. Y hasta un carro del año te compraste. Bríncale hasta el capítulo 4. Hasta el último versículo del capítulo 4. Dice, entonces, después de toda la oposición que hubo de aquellos que no les permitieron participar en la reconstrucción del templo, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Con quién empezó? ¿Con qué rey empezó la reconstrucción que los mandó? Con Ciro. Y pasaron otros reyes, Artajerjes, ¿sí? Ahí después los menciona, unos versículos antes los está mencionando, y otros reyes persas, y dice, y se suspendió la obra hasta que estaba reinando Darío, el rey de Persia. Y Darío lo podemos encontrar en el libro de Daniel, cuando Daniel es echado al foso de los leones, está reinando Darío. ¿Saben cuántos años pasaron desde el primer versículo que leímos del capítulo 3 hasta el último del versículo 24? O hasta el primero del 5, porque el primero del 5 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Qué profetizaron Ageo y Zacarías? ¿Cuántos años habían pasado? Alrededor de 16 años. La obra había quedado suspendida. Iniciaron con la reconstrucción del altar, pusieron los cimientos y ahí se quedó. ¿Has visto tú alguna construcción que empezaron a construir y ya no pudieron, y ahí está la construcción? Yo conozco una ahí por el metro Coyuya. Yo iba en ese entonces a comprar en preventa unos departamentos que iban a hacer ahí, y levantaron nada más unos muros, y tiene alrededor de 25 años esa obra suspendida. Se han levantado ramas y todo, las varillas están oxidadas y así se quedó. Pero esto apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cuánto tiempo se ha detenido la obra de tu vida? Y si estás prosperando en otros, parece ser que hay avance. Porque mira, tienes muchas cosas buenas. Mira, fíjate lo que hicieron Ageo y Zacarías.
Vamos al libro del profeta Ageo. Sí existe. Si tú vas ahí, vas a encontrar Habacuc, vas a encontrar Sofonías, que son libros que están en la Biblia, son nombres raros, pero están en la Biblia. Y está el profeta Ageo después. Y ya dice, fíjate cómo cita las fechas, dice, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién le va a profetizar Ageo? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, los mismos que está citando Esdras. Ellos eran los líderes. Zorobabel era el gobernador y Josué era el sacerdote que debería de estarse encargando de los sacrificios, de los holocaustos en el altar que se había reconstruido, pero nada de eso estaban haciendo. Y si una obra se ha de reactivar en una comunidad, en algo, tiene que empezar por los líderes. Si hay líderes apáticos, si hay gente que no quiere trabajar, la obra se va a detener. Entonces, Ageo se dirige a estos líderes, ¿sí? Y fíjense lo que el pueblo decía cuando ellos empiezan a profetizarle de que deben reiniciar la reconstrucción. Y el pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Habían pasado 16 años, decían, no, todavía no es tiempo. Pero fíjense lo que Ageo les va a decir. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta. Les está diciendo, miren, sí, llevaban 16, alrededor de 17 años, porque se habían tardado más o menos un año entre la reconstrucción del altar y echar los cimientos. Llevaban ese tiempo en Jerusalén y una vez que la obra se detuvo, ellos se dedicaron a hacer su propia obra. Se construyeron casas donde habitaban, las adornaron bonito, les pusieron madera, finas de cedro, en fin, y vivían muy bien en sus casas, pero el templo de Dios estaba en ruinas. Y mira, esta es una figura perfecta a veces de muchos cristianos. El templo de Dios nuestro está en ruinas, pero nuestra casa está bien. Hermanos, ya ascendí en el trabajo y por eso no vengo a las reuniones, porque me toca trabajar. Tengo que echarle muchas ganas. Y la casa de Dios está en ruinas, pero uno ya está bien. Pero ¿sabes qué pasa con esa clase de vida cuando no pones a Dios en primer lugar? Lo dice el profeta. Así dice Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Piensen bien en cómo están caminando. Dice, porque siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal como en saco roto. ¿No es a veces lo que pasa? No me alcanza para nada. Pero si nos dijiste y nos testificaste que te acababan de doblar el sueldo, pero no me alcanza, ¿sí? Ay, fui a un buen restaurante, pero no sé, como que me faltó el postre, algo, el anís me produjo agruras. Y parece ser que tu salario no te rinde. Y siempre andas de escasez en escasez. En lugar de ir, como dice la Biblia, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, vas de derrota en derrota. Pero a los ojos del mundo se puede ser triunfador. Pero a los ojos de Dios, no. Y Ageo les tiene que estar, Zaqueo también era chiquito igual que Ageo, Les tiene que volver a decir, mediten bien en sus caminos. ¿Cómo están caminando? ¿Cuáles son tus prioridades en tu vida? ¿Sí? Pregúntate, ¿cuánto tiempo has detenido la obra de Dios en tu vida? Yo me acuerdo que hace años en esta congregación
Memo jaló, no sé si éramos sus primeros discípulos, pero me acuerdo que me llamó y estuvimos un grupo de discípulos. No sé si estaba Beto también en ese, pero me acuerdo que estaba yo. ¿Y de quién más? Juan Cañedo, estaba el hermano Ramos, Alejandro Ramos, sí, me acuerdo, habíamos varios. Y había una visión, una mira hacia adelante. ¿Por qué algunos detuvieron su obra? ¿Por qué no todos seguimos igual? Fíjate, tú te sabes lo que dice 2 Corintios 5:17, ¿no? Es un versículo muy conocido. No te preocupes, no se cae. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No dice como que se lo digas a tu mujer, las cosas viejas pasaron. No, las cosas viejas pasaron. ¿Sí? He aquí todas son hechas nuevas. Empieza a dar calor después. Hermanos, no te acuerdes de las cosas pasadas. Sí, recuérdalas con gratitud, pero no te estanques ahí. Le decía Isaías a los hijos de Judá, ya no te acuerdes de lo que hizo Dios en Egipto. Eso ya pasó, olvida esas cosas. Ve hacia adelante las cosas nuevas que yo voy a hacer. Voy a abrir en el desierto ríos de agua viva. ¿Sí? Ya sí hice esos milagros, pero ahora voy a hacer otros nuevos en tu vida. Cuando tienes que dar un testimonio, siempre llegas a dar el testimonio de hace 20 años, tu testimonio ya está rancio. Sí, ya da testimonios nuevos. Ay, sí, hermano, hace 20 años, cuando el Señor me usó para esto y pasó esto. Y hoy, ¿qué ha hecho el Señor hoy con tu vida? ¿Qué sigue haciendo? Y entonces la Escritura nos invita, dice, eres una nueva creación. ¿Sabes qué Dios hizo con el viejo hombre nuestro? Que a veces es lo que no entendemos y nosotros queremos hacer con nuestro viejo hombre, como echarle una remodeladita, así una manita de gato, ¿sí? Queremos como reeducarlo, ¿sí? Resanarlo, parcharlo. Dios lo mata. A nuestro viejo hombre lo mata, lo elimina y nos hace otra criatura nueva. Es como las mariposas, fueron gusanos y una vez que son mariposas, nunca vas a ver que una mariposa vuelva a ser gusano y se arrastre. Ya tiene alas y es preciosa y nunca más va a volver a ser gusano. Nosotros nunca vamos a ser los de antes, no debemos ser los de antes. Ya somos nuevas criaturas, aunque alguien nos quiera recordar nuestro pasado. Ay, sí, pero cuando tú era. Gracias a Dios ya no soy. Soy diferente, soy otra creación nueva de Dios, ¿sí? Y tengo que ir para adelante. Nosotros ni para tomar vuelo retrocedemos tantito. Tenemos que seguir para adelante. Así que el Espíritu de Dios nos está inyectando nueva vida. Y ya no deberíamos ser los mismos jamás, jamás. ¿Sí? La conversión nos lleva a una nueva vida y esta vida se tiene que renovar día a día. ¿O no dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Bueno, pues vivamos con esa misericordia que Dios nos da cada día. ¿Sí? Y nosotros renovémonos todos los días. Entonces, Ageo y Zacarías tienen que mover al pueblo y reactivarlo. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Bríncale un poquito en el libro de Ageo,
a la otra hoja, bueno, en mi Biblia está en la otra hoja, en el capítulo 1, versículo 14, dice, fíjate quién tiene que hacer la obra. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y Zacarías, uno de los versículos más famosos de Zacarías está en el 4:6. Y les dice Zacarías, no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y si algo tiene que hacer Dios en nosotros, es despertarnos a cada uno de nosotros. Su Espíritu nos tiene que despertar, porque una persona que no está despierta no se mueve. Fíjense, nos pasó algo curioso, ¿no? Ahora donde vivimos está un poco frío, diría muy frío. Y entonces ya van 2 veces que le pasa a mi esposa que le están doliendo los pies en la noche. Entonces de repente le dolieron sus pies y para aliviar un poquito el dolor, se levantó a las 5 de la mañana a bañarse. Y como me despertó, pues dije, pues ya me baño yo también. Y entonces a las 6 ya estábamos bañados y listos para venirnos a la iglesia, pero no había nadie. Dijimos, esperamos un poquito. Y entonces se acostó tantito, se tapó. Dije, pues yo me acuesto tantito contigo. Y nos quedamos dormidos. Y dormidos, ¿qué creen? No hacíamos nada. Si no nos despertamos, se nos hubiera hecho tarde. Un dormido no se mueve. Por eso necesitamos ser despertados o estar despiertos. Cuando nos despertamos, vimos, ¡ay, las 8! Me dijo mi esposa, ya parémonos. ¡Ay, las 8, sí! Ya arreglémonos, ya vámonos. Nos da tiempo, estamos en tiempo. Pero hasta que nos despertamos, nos activamos. Por eso Dios sabe y por medio de su espíritu dice, primero despertó el espíritu de los líderes, otra vez sobre Zorobabel, sobre Josué, ¿sí? Y luego también sobre el resto del pueblo. Hermanos, sí los podemos incentivar, los podemos convocar, los podemos consolar, pero nosotros no los vamos a activar. Pídanle a Dios que sea su espíritu el que los despierte. ¿Sí? Me da gusto ver a algunos que no había visto. Me da gusto ver ahorita a Chuchito. Sé que por sus condiciones no puede venir solo, como se le decía, ¿no? Pero me da gusto que nuestra hermana Maru hace un mes nos estaba diciendo, la operaron en una operación sencilla, pero aquí está. Y muchos sin operarse no están. No se operan, pero no están. Porque el Señor no los ha despertado. Y a lo mejor aunque estén aquí están dormidos. No se trata de despertar de un sueño natural como el que tuvimos mi esposa y yo hoy en la mañana. Se trata de despertar espiritualmente. Espiritualmente estemos despiertos, que volvamos a sentir la pasión que teníamos al principio cuando nos convertimos, cuando a cualquiera le compartíamos el evangelio, cuando estábamos gozosos y entendíamos, Señor, tú me rescataste. Ahora soy, dices, una nación santa, un pueblo adquirido por ti, ¿sí? Ahora voy a anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero detuvimos la obra. Y necesitamos a alguien que nos despierte, al menos que nos invite a despertarnos, y necesitamos despertarnos. Colosenses, capítulo 2, verso 6, o desde el 5. El 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. ¿Te acuerdas cómo recibiste a Cristo? Recuerda. Esa primera vez. Ahora platicando con mi hija que vino de Monterrey, me dice, papá, es triste. La tecnología no ha ayudado en muchas cosas.
allá en mi iglesia en Monterrey, como ya todo se proyecta en el cañón, si la gente ya no lleva Biblias, la gente ya no sabe encontrar una cita. Dice, cuando el pastor dice, vamos a tal cita, dice, tú te das cuenta que están busque y busque, dice, y luego se van al índice, mejor porque no saben dónde está el libro. La gente ya no lee, solo lo que le proyectan aquí. Y uno se alcanza a dar cuenta que el libro más importante que deberíamos de leer no es el libro que leemos. Alguien dijo, es el libro más vendido en el mundo, la Biblia, pero el menos leído. Y eso se convierte en una realidad. Por eso el apóstol nos recuerda de la manera en que recibiste a Cristo. Recuerda, no te olvides cómo lo recibiste, cómo estabas y cómo estabas consumiendo la Biblia, y la marcabas y la releías, ¿no? Y a veces no entendías un pasaje y le preguntabas al pastor, pastor, explíqueme qué quiere decir esto. Dice, en esa manera en que recibiste a Cristo, continúa en Él, como arraigados, ¿sí? Plántate bien ahí. ¿Sabes? Las plantas que no crecen, que no dan fruto, son las que están en invernaderos. Sí, son muy buenos los invernaderos, pero las pasan de un lado a otro y a otro y a otro, hasta que son plantadas en un lugar fijo, es cuando se arraigan. Es cuando empiezan a echar raíces y es cuando van a producir fruto. Mientras uno esté brincando de un lado a otro, mientras esté haciendo una cosa y otra, nunca vas a crecer, nunca vas a dar fruto, nunca vas a estar arraigado en algo. Y por eso Pablo dice, arraíguense y sobre una vez que estén arraigados, por eso primero era echar los cimientos del templo y sobre los cimientos iba a construir todo el resto del templo. Y se van a ser sobreedificados en Él, en Cristo. Y van a ser confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Necesitamos, dice el libro de Apocalipsis, cuando se escribe a la iglesia de Éfeso, dice, vuelve a hacer las primeras cosas que hiciste al principio, para que no pierdas ese primer amor que tuviste con Cristo. Vuelve a hacer las primeras cosas, recuerda lo que hiciste al principio, vuélvelo a hacer. Necesitamos que en tu vida y en mi vida vengan los Ageos y los Zacarías a sacudirnos, a despertarnos. Solicítalos, pídelos. Así como me dio mucho gusto lo que hicieron hoy los hermanos del Coffee con Jesús. Se someten a una autoridad. Nos piden que oremos por ellos. Eso nos da ahora libertad para entrar en sus vidas y quizás hacerles un comentario para ayudarlos. ¿Cómo mejorar? Y saben que cuentan con nosotros. Cuando nos han invitado, ahí hemos estado en el Coffee con Jesús. Que por cierto se me rompió mi taza que me dieron. Un día abrí la cena y ¡chin! Se cayó la taza del Coffee con Jesús y se me rompió. No, es que se lo dije para que me den otra. Y ya te van a dar la tuya también, ¿no? Pero me da gusto porque yo veo quién despertó el espíritu de Edgar Shan y los demás hermanos, Gus y Cielo, ¿sí? Has y Roberto. ¿Quién los despertó? ¿Tú les dijiste algo? ¿Les estuviste arreando con? Dijo Edgar que fue Dios el que le hizo entender, el que le despertó. Pero estoy seguro que lo hizo porque él busca a Dios. No nada más así porque sí. Si tú dedicas un tiempo para Dios, Dios te va a hablar. Dios te va a dirigir. ¿Sí? Así que pídele a Dios, Señor, trae a mi vida a un Ageo, a un Zacarías. Si mi obra de reconstrucción de mi propia vida se ha detenido, no quiero estancarme. ¿Sí? No quiero que se empantane mi vida. ¿Sí? Por eso otra vez la invitación que hace Ageo, mediten bien sobre sus caminos.
Créanme que yo me he puesto a meditar en mis caminos. Y cada decisión que trato de tomar, yo se la pregunto a Memo. Acabo de pedirle algo, una decisión que tomé, pero que no la iba a llevar a cabo si no la consultaba con él. Algunos hermanos del COTEC ya se los dije. No dar clases ya en el COTEC. No porque no quiera dar clases. No porque no me llene. Y yo le decía a Memo mi razón por qué. Me dice, claro, Chucho, está primero tu esposa. Y sentí todo su respaldo. Pero también si me hubiera dicho no y me da argumentos y me dice, mira, puedes hacer un esfuerzo, yo le hubiera dicho sí. Porque es mi autoridad. Y si he depositado mi confianza en él, como él me lo ha dicho, dice, yo te amo. Y aunque lo que me diga muchas veces no me gusta, yo sé que me ama, por encima de todo, me ama y yo lo amo. Puede ser mi Ageo, puede ser mi Zacarías, es mi pastor. Y lo amo con todo mi corazón. Y se lo vuelvo a repetir y yo ya le dije, yo no te voy a dar una puñalada, Memo, como muchos te la han dado. Yo no te la voy a dar. Yo voy a estar aquí contigo. Y no me gusta todo, ¿eh? Yo se lo digo. Pero yo no soy parte del problema, quiero ser parte de la solución. Así que necesitamos en nuestras vidas los Ageos y los Zacarías que reactiven la reconstrucción de nuestra vida. Necesitamos meditar una vez más en nuestros caminos. La apatía y el desaliento juntos son los ataques de Satanás a nuestras vidas que van a detener cualquier obra de reconstrucción. Pregúntate, ¿cómo está tu vida? Si la adversidad, los obstáculos han detenido tu reconstrucción o han sido incentivos para seguir adelante. ¿Estás prosperando en las cosas de Dios? Y fíjense cuál es la promesa de parte de Dios. Regresa a Ageo. Final del verso 4. Esta es la garantía que tenemos, dice Dios, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy con ustedes. No estamos haciendo esto solos. Es más, Dios lo está haciendo en nuestras vidas. Él está con nosotros. ¿Sí? Y cuando el pueblo entendió y cuando fue despertado, empezaron la reconstrucción del templo que lo terminaron en 4 años. Y cuando lo terminaron, ¿saben qué fue lo que el incentivo para ellos? Dice el verso 7, el capítulo 2. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el verso 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y antes en Esdras dice que había unos hombres mayores que habían conocido el templo anterior que fue destruido, el que construyó Salomón, y que cuando vieron el templito que se estaba levantando y los cimientos que habían echado se pusieron a llorar porque dijeron, ¿qué es esto comparado con el templo que teníamos? Pero Ageo dice, la gloria de este templo que ustedes ven chiquito va a ser mayor que la del templo anterior. ¿Saben por qué? Porque ese templo lo iba a pisar el deseado de las naciones. Ese es el templo en donde entró Jesús, donde estuvo caminando Jesús. Aunque más chiquito, mucho más glorioso por la presencia de Jesús. Y ahora la presencia de Jesús está en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Y ahora la gloria nuestra debe ser mucho mayor. Y Dios promete. Dice el verso 19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera,
ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Fíjate, todavía no se ven los frutos. Pero cuando tú entiendes bien el orden y las prioridades de Dios y pones a Dios en primer lugar, aunque no hayas visto nada, ya sembraste. No has cosechado, pero ya está sembrado. Y cuando ya entendiste las cosas, dice Dios, mas desde este día, le dice al pueblo, desde este día te voy a bendecir. No has cosechado, pero ya sembraste. Y es obvio que todo lo que se siembra, se cosecha. Al tiempo que se tiene que levantar la cosecha. No te preocupes si no has visto cosas todavía en tu vida y sigues, ay, todavía no. Yo les decía de las últimas veces que compartí. Yo hubiese querido comprarle un departamento a mi esposa hace años, pero me tocó sembrar mucho tiempo. Y les dije, no sé cómo Dios me dio el dinero que me costó el departamento que compré. Aunque es medio frío, pero así nos dormimos más juntitos. A lo mejor es tiempo de cosechar. Pero les aseguro que desde que entendí y puse a Dios en primer lugar en cualquier cosa en mi vida, Dios me empezó a bendecir. Y no ha dejado de bendecirme. Y va a seguir bendiciendo la obra de nuestras manos. Terminamos Apocalipsis, capítulo 21. Dice Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya pasó, hermanos. Y el que estaba en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. Estamos en el comienzo de un año. Vamos a empezar de nuevo, hermanos. Pero como dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás, olvidando el 2023, olvidando la semana pasada, olvidando el día de ayer, extiéndete a lo que está delante. Ve la meta, pero no desvíes los ojos de Cristo. Puestos los ojos en Jesús, en Él, porque si los desvías, las tormentas, el desánimo, el desaliento, puede venir a tu vida y te vas a apagar. Vas a detener la obra de reconstrucción de tu vida. Confía, el que empezó la buena obra en ti, la terminará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Señor, ¿qué confianza nos das de poder ampararnos en tu palabra? Porque en ti todas tus promesas son amén, todas tus promesas son sí. Y tú cumples lo que prometes, Señor. No detengas la obra de tus manos en nuestras vidas. Llévanos, Señor, a cumplir tu propósito en nosotros. Déjanos encajar en tu perfecta voluntad. Déjanos caminar en la dirección correcta, a pesar de nosotros, porque no venimos a este mundo para satisfacer nuestras necesidades, sino para proclamar alabanzas a tu nombre, para que tú seas glorificado, Señor, a pesar de nosotros, a pesar de que nosotros no cumplamos nuestros anhelos, pero que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia
en el nombre de Jesús. Amén.